Señor bendiga, hermano. Amén. Dios, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos concede de podernos reunir para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor. Amén. A nuestra amiga Jenny, que nos acompaña una vez más. Que el Señor le bendiga, le damos la bienvenida. Amén. Nuestro hermano Freddy, Dios le bendiga. Sabemos que está un poquito malito de salud, pero que el Señor le ha dado una oportunidad de poder estar con nosotros en su bondad y en su misericordia. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor, que ha predicado la palabra del Señor. Un versículo nada más, y yo voy a dar lectura también a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Hemos oído el relato que nuestro hermano nos ha predicado de estos dos varones que de entre algunos hermanos en la iglesia de Antioquía, el Señor, el mismo Espíritu Santo, levantó. Fíjese que al meditar y al ponernos a pensar, la obra, cuando Dios la hace, cuando Dios escoge a alguien, Él mismo lo capacita. Sí. Amén. Bueno. ¿Verdad? Amén. Porque muchas veces los ministerios o la obra de muchos no prospera porque Dios prácticamente no los ha enviado, No los ha llamado. no los ha llamado. Y hemos recibido Dios. Muchos se ponen solos, Sí, eso es. muchos lo hacen y predican este evangelio por torpe ganancias, por vanagloria, porque quieren ser vistos. Pero aquí en la iglesia de Antioquía vemos, bueno, se mencionan 5 hombres, de los cuales, si usted observa quiénes eran hombres de importancia, Aleluya. ¿verdad? Entre ellos había un hombre que, hermanos, había sido criado con Herodes el tetrarca. Yo me imagino que este hombre, hermanos, había recibido conocimiento humano, ¿verdad? Amén. Habían hombres que quizás habían, hermanos, obtenido conocimiento de maestros, pero habían sido llamados por el Señor al evangelio, porque entre ellos estaba Bernabé y estaba Saulo. Bernabé, hermanos, tenía dones importantes dentro de la iglesia del Señor. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, porque hay que conocer, hermanos, el don que Dios nos ha dado y no tratar de trabajar en el don de otros, sino trabajar en el don que Dios nos ha dado, para que en ese don que Dios nos ha regalado hagamos próspera la obra del Señor, ¿verdad? Amén. Y este Bernabé, hermanos, era un hombre que aún le llamaban el hijo de consolación, ¿verdad? Un hombre que era bondadoso. Aparte de eso, tenía el don de la exhortación. Si usted estudia la historia de lo que era Bernabé, se va a dar cuenta que era un hombre lleno de capacidades, un hombre de Dios, un hombre de autoridad. Y ahí estaba también Saulo, y a nuestro hermano nos narraba cómo Dios lo llama, cómo Dios tiene de él misericordia, porque no era, hermanos, alguien que era un hombre, digamos, aunque no conocía al Señor, que era un hombre
bueno, era un hombre malo, hermanos. Un hombre que era perseguidor de la iglesia. Hacía blasfemar a los hermanos. Aún, hermanos, que cuando aquel hombre que era discípulo del Señor, el primer mártir conocido en la iglesia, fue apedreado, Esteban, la ropa de Esteban fue puesta a los pies de ese hombre. Él dio el consentimiento. Quiere decir que él dio consentimiento, que él estuvo de acuerdo en lo que hacían con aquel joven. Pero aún eso, hermanos, parece que no hace en él algo. Porque Esteban, cuando es apedreado, él dice que les perdone el Señor. Y dice que mira los cielos abiertos. Y Saulo escuchó esas palabras. Pero aún con todo y eso, sigue persiguiendo la iglesia del Señor. No paraba de hacer ese trabajo. Era el trabajo, hermanos, que a él se le había encomendado. Y al parecer lo hacía de una forma, hermanos, que era un hombre duro, un hombre que entraba a las ciudades y las desolaba. Era despiadado. La fama de él se había extendido. Se oía. Y hermanos, yo me imagino a los hermanos en las ciudades, en las iglesias, al escuchar y decir: por ahí se oye venir una comitiva. ¿Y quién es el que viene encabezando la comitiva? Es Saulo. Saulo de Tarso. Muchos de los hermanos se atribulaban porque sabían que ese hombre los iba a someter a padecimientos. Era un hombre terrible, hermanos. Pero Dios, en su misericordia y en su amor y en su bondad, tuvo de él misericordia. Y lo llama y se le aparece en el camino, casi para llegar a Damasco. Ya estaba cerca de Damasco. ¿Y a qué cree que iba a Damasco? No iba de vacación. No iba a visitar a los hermanos. Iba a hacer estragos, arrastrar a los hermanos, a darles muerte. Pero Jesucristo se le apareció en el camino. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Hubiese podido el Señor mandar a Pedro, mandar a Juan o a cualquiera de los apóstoles. Lo hubiese podido hacer, porque en ellos había soplado de su espíritu. Pero no quiso mandar a ninguno de los discípulos. Él mismo se le presentó. Y lo derriba a tierra. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, ya derribado, dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Humillado aquel hombre, hermanos. Derribado aquel hombre imponente. Aquel hombre que le metía miedo a la iglesia. Estaba vencido prácticamente. Y le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le digo que perseguía a la iglesia. Porque no eran los hermanos que perseguía. No eran los hermanos que desolaban realmente. Era contra la obra del Señor que atentaba. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y cuando, hermanos, él tiene ese encuentro con el Señor, ya nuestro hermano narraba que, hermanos, estuvo sin comer, sin beber, ayunando, orando. Y ahí recibió al Señor, fue bautizado y comenzó la obra. Aleluya. Y él empieza a predicar. Y los judíos se confundían y decían que no era este el que desolaba las iglesias. Y ahora predica. Pero ahora lo vemos que predica. Y todos se quedaban admirados. Y él dice que se esforzaba más. O sea, hablaba más del Señor. Pero lo hacía de una forma, hermanos, que ellos decían: no, al grado, hermanos, para que él diga la Biblia ahí, que él se esforzaba más, quiere decir
que lo hacía entender a los que escuchaban que no lo hacía por confundirlos, solamente como para engañarlos, como para hacerse como que él se estaba haciendo pasar por uno de ellos. Porque alguno pudo haber pensado eso, pudo haber dicho, quizás este nos está tratando de engañar y se está haciendo pasar por uno de nosotros y después torturarnos. Pero no, él se esforzaba para anunciar del evangelio de Jesucristo, y entonces quedaban confundidos. Pero de allí lo vemos que llega aquí a esta iglesia de Antioquía. ¿Y qué dice que estaban haciendo los hermanos? Yo me pongo, hermanos, a analizar las palabras de este versículo, y dice que los hermanos, allí en esa iglesia habían maestros y habían profetas. Era una iglesia, hermanos, que quizás tenía más dones, pero esos son los que menciona ahí. Qué bonito, hermanos. Que habían hombres que Dios les revelaba cosas. Y eran profetas. Y también hombres que el Señor les había dado el conocimiento y el entendimiento de su palabra y le enseñaban a los demás. Bendito el Señor. Pero eran hombres que nosotros vemos cómo es que obtenían ese conocimiento y esos dones. Dice la Escritura que ministrando, aquí dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Bendito sea el Señor, hermanos. La iglesia tiene que ayunar. El hermano, el cristiano, tiene que ayunar. No solamente le corresponde a los que predican, nos corresponde a todos. Quiere crecer en el Señor, quiere crecer en su obra, ore, ayune, sométase al Señor y el Señor lo va a bendecir. Muchas veces, hermanos, no sentimos nada y sentimos un gran apagamiento. Es porque realmente estamos distanciados del Señor, estamos alejados. Nos está pasando lo de la iglesia de la Odisea, que no estaban ni calientes ni fríos, habían entrado en una gran tibieza. Pero estos hermanos de Antioquía no eran tibios, hermanos. Eran hombres que ayunaban, hombres que oraban, fervorosos. Había fuego del Espíritu Santo. Queremos ese fuego, hermanos. El Dios que habitó en la zarza está con nosotros también. Y el que busca hay, hermanos. El que toca se le abre. Y el que llama, el que pide recibe. Pidamos del Espíritu Santo entonces. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Hay que buscarlo. Pero hay que buscarlo en oración. Hay que buscarlo en ayuno, en vigilia. Hay que someternos delante del Señor para que el Señor responda, hermano. Porque muchas veces es por eso que no hay prosperidad. Le echamos la culpa solamente a una persona. Pero no es solamente una persona. La culpa es de todos a veces. Pero estamos dispuestos, ¿verdad?, de servirle al Señor. Amén. Queremos ver la prosperidad del Señor. La queremos de verdad ver. Sometámonos delante del Señor, hermanos. Para que el Señor nos bendiga. Para que cuando oremos por los enfermos se sanen. Para que los endemoniados sean libres. Para que los que no creen en el Señor aún se conviertan al Evangelio. Porque eso fue lo que el apóstol Pablo, hermanos, cuando aún él era llamado Saulo, orando, hermanos, ayunando. Yo me imagino a Pablo y a Bernabé, hermanos, en el mismo sentir, con Simón, con Manaén y con Lucio. Ya me imagino a esos hermanos, orando al Señor. No oraciones de tirador de 5 minutos, oraciones de verdad, hermanos. Estaba Juan con ellos también, ahí Juan. Estaba Juan con ellos también. Sí, porque fue con ellos. Porque fue ayudante de ellos. Y hermanos, oraciones en que se sometían y le decían al Señor realmente, hermanos, cuál era la necesidad que se estaba viviendo. Sí. El propósito. Seguramente tenían un propósito.
Sí, amén. Porque el Señor habló y respondió. Mientras usted no tenga un propósito en su vida, ¿qué le va a pedir al Señor? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Con qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de sus oraciones? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida y el suyo para con los demás? Porque usted tiene que saber cuál es el propósito de Dios en su vida. Y usted también tiene que conocer cuál es el propósito suyo para con los demás. Dios nos ayude, hermanos, y nos bendiga. Entonces estas personas, estos hombres, dicen que administrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Para que todo salga bien, el que tiene que hablar es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo el que tiene que dar testimonio. Bendito sea el Señor. Es el Espíritu Santo el que nos debe de guiar. Es el Espíritu Santo el que nos debe de decir qué es lo que tiene para nosotros determinado. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, habla, Él respalda. Gloria a Dios. Y entonces el Espíritu Santo dice: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Bendito el Señor, hermano. Gloria al Señor. Es el Señor que los había llamado. El Señor es que llama. Gloria a Dios, hermano. No es que los demás hermanos que estaban ahí orando no iban a seguir trabajando. ¿Cómo no? Para ellos Dios tenía un propósito. Pero para Saulo y Bernabé tenía un propósito especial, de que salieran de Antioquía y fueran a predicar, a esparcir el Evangelio. Gloria a Dios. A llevar el pan, hermanos. A anunciar el Evangelio. A llevar el Evangelio, hermanos, a los lugares de donde quizás nunca se había oído la noticia de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Porque yo me imagino al apóstol Pablo en Atenas. ¿Qué dice la Escritura? Que en él ardía. ¿Verdad que ardía él? Ardía su corazón. Ardía su corazón, hermanos. Algo había en él que le quemaba. Sí, amén. Bendito Dios. Y caminaba por las calles de Atenas. Y mientras miraba los altares, el corazón de la ardilla. Y ya me imagino a Pablo decir: no puede ser posible que yo, teniendo un Dios verdadero, habiendo sido recibido por el Señor a misericordia y habiéndoseme puesto las manos, yo no les predique el Evangelio a estos atenienses. Ardilla en él el corazón, hermanos. Ardilla su corazón. Y empezó a ver los altares. Altares a diferentes ídolos. Pero cuando llega uno, mira que había uno que solamente tenía una inscripción y decía: el Dios no conocido. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y empieza a anunciarle a los atenienses y les revela el Evangelio y les dice: ese es el que yo les predico. Ustedes no lo conocen, pero ese es creador de los cielos. Gloria a Dios. Necesita ser honrado por manos de hombres. Y ese no necesita ser honrado o hecho por manos de hombres. Él ha dado todo vida y respiración. Prácticamente les dice: ustedes, por esos ídolos que tienen ahí, ustedes no viven, ustedes no respiran, pero Él es el que los hace vivir. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra amiga Jenny. Porque es el Señor quien da vida a toda carne. Es el Señor quien sustenta toda carne. Es el Señor quien nos hace vivir. Es el Señor quien nos hace estar en pie. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces
el Espíritu Santo hace que aparten a Saulo y a Bernabé. Y entonces dice la Escritura que ellos, habiendo ayunado, quiere decir que siguieron después que el Espíritu Santo, siguieron y imponen las manos a ellos. ¿Cómo sería ese momento, hermano? Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo sería ese momento en que el Señor dice: apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé? Cuando el Espíritu Santo habla, hermano, se siente. ¿Cómo sería el momento en que Saulo, hermanos, y Bernabé, los hermanos les imponen las manos? La virtud del Espíritu Santo, hermanos, corriendo, llenando. Para que ese hombre pequeño en estatura, delgado, diminuto, pero tenía un gran poder y una gran autoridad, hermanos. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo empieza a andar en diferentes lugares. Empieza a predicar el evangelio en lugares de difícil acceso. Pero es el evangelio, hermanos, que él predica, el que lo hace continuar, lo hace llegar a lugares, hermanos, donde aún su vida estaba expuesta a la muerte. Pero Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Ese era el propósito de Dios en la vida de Pablo. Llevar el pregón de la palabra. ¿Verdad? El Señor le dice a Ananías, cuando él, hermanos, le dice: pero ese hombre es perseguidor. Ese hombre ha dado muerte a los hermanos. Yo me imagino, hermanos, Ananías confundido. Con miedo. Con miedo. Tenía miedo hasta. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y en el propósito de Dios está llevarlo delante de reyes, ¿verdad? Y delante de gobernadores, De alto rango. entrar a los gentiles. Era un hombre preparadísimo, Pablo, hermano. Un hombre que en lo humano se había preparado, porque había sido instruido a los pies de Gamaliel. Pero aparte de eso, él dice: yo todo eso lo tengo como estiércol. Eso no vale nada, porque él había recibido de Dios la revelación del evangelio. Y cuando él recibe la revelación del evangelio, se da cuenta que lo literal, lo humano que se puede aprender, queda en nada. Es el poder de Dios el que respalda y el que le ayudaba a hablar delante de muchedumbres. Era el poder de Dios quien lo acompañaba y lo hacía llegar a lugares recónditos y predicar el evangelio y que las almas se convirtieran. ¿Usted cree que es poca cosa, hermanos, que el doctor de los gentiles escribiese tantas cartas con tanta enseñanza? Los corintios, hermanos, pensaban de diferente forma que los hermanos en Tesalónica, y los de Galacia de diferente forma que los de Colosa, y los de Éfeso de diferente forma. Pero para todos ellos el Señor le da revelación, le da instrucción al apóstol Pablo para que les pudiera hablar. Aleluya. Sí. Y yo no creo que el apóstol era un ancianito cuando el Señor lo llamó. Era un hombre joven. Era fuerte. Era un hombre fuerte. Un hombre que se podía mover de un lado a otro. Y empezó a desgastarse predicando el evangelio. Pero lo miramos al final, en los últimos días de su vida, despidiéndose de su hijo Timoteo en la fe. Y le dice: yo ya estoy para ser ofrecido
o para ser sacrificado. Prácticamente le dice: yo ya desgasté mi ropa, me desgasté los zapatos, me desgasté quizás los ahorros que tenía, porque era un hombre trabajador, hermanos, no como de esos apóstoles de ahora mantenidos, que si no es con lujo, si no es con dinero, si no es con grandes cosas, no viajan, no trabajan, no predican. Era un hombre con aviones privados, con hoteles de lujo. Esos no son apóstoles, hermanos. Son falsos. Son falsos. Son ladrones, mercaderes del evangelio. Pero el apóstol Pablo, hermanos, trabajaba de día y en la noche predicaba el evangelio. Y él decía: estas manos me son testigos. Que la ropa ni el dinero de nadie había codiciado. No había codiciado ni la ropa, ni el dinero de nadie, ni el oro ni la plata, sino que había predicado el evangelio. Gloria a Dios. Por amor a las almas. Porque él quería que llegaran al conocimiento de la verdad, conocieran a Cristo Jesús Sí, amén. y fueran salvos de la ira venidera. Gloria a Dios. Que sea ese nuestro deseo también. Que como iglesia ese sea el propósito. Que las almas conozcan, hermanos. Hablemosle al vecino, al compañero de trabajo, al amigo. A todos hay que hablarle del evangelio. Aleluya. Para que conozcan, que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque usted, hermanos, gracias a Dios, ha conocido la verdad. Había gente que preguntaba: ¿y qué es verdad? ¿Verdad que sí? Herodes preguntó: ¿qué cosa es verdad? Cosa es verdad. Un rey preguntando qué era verdad. La verdad, sí. Pero bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque usted y yo hemos conocido la verdad. Y tenemos la verdad. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Gloria a Dios. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Gloria a Dios, hermano. A Él la honra y a Él la gloria. Él es la verdad. Es la verdad y la vida. Bendito el Señor. Por eso es que el Señor, cuando miró a sus discípulos, entre ellos pescadores, entre ellos un cobrador de impuestos, hombres humildes, los miró, los vio a ellos, se conmovió en espíritu y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo, porque has escondido la sabiduría de los sabios y de los entendidos y la has revelado a estos pequeños. Aleluya. Sí, así, Padre, porque así te agradó. Bendito el Señor, hermanos. Si usted ha llegado al conocimiento del evangelio, es porque le agradó a Él. Es porque el Padre tuvo misericordia. Es porque el Padre le quiso salvar. Es porque el Padre le quiso dar vida. Por eso hay que valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Sí, amén. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que ha hecho la obra en nuestros corazones. Porque esto no es por voluntad de varón ni por voluntad de hombre, sino es de Dios. Es Dios. Gloria a Dios. Es Dios el que tocó los corazones. Aleluya. Es Dios, hermanos. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Gracias, Señor. Porque, hermano, Saulo, un hombre malo, un hombre terrible, pero Dios lo llamó a su ministerio. Y le cambió, le transformó y lo hizo predicar ese evangelio con denuedo. Hizo la obra para la cual había sido llamado. Ahora la pregunta es: ¿estaremos nosotros haciendo la obra para la cual el Señor nos ha llamado? Que el Señor los ayude. ¿O nos hace falta? ¿O nos hace falta muchísimo? No hace falta, no hace falta. Pero estaremos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo, hermano. Sí. Estaremos a tiempo de hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Si nos proponemos, sí. Si nos proponemos, sí la podemos hacer. Y esto es para todos. Sí, amén. Aún para los que nos miran, es para todos. Porque muchos estamos dormidos, hermanos.
Muchos estamos descuidados. Y muchos tardan la venida del Señor. Piensan que la venida del Señor tarda. Y la tienen por tardanza. La venida del Señor está a las puertas. Amén. El mismo apóstol dice un poquito. Y el que ha de venir vendrá. No tardará. Y no tardará. Es cierto. Pero mientras el Señor viene hay que trabajar en la obra. Amén. Trabajar con nuestras familias. Trabajar en nuestros hogares. Trabajar con nuestros hijos. Trabajar con el vecino, con el familiar, con todos. Y trabajar en la obra del Señor también, hermano. Que el Espíritu Santo sea con nosotros. ¿Será que nos hace falta? Digámosle al Señor, llénanos, llénanos. De la sabiduría y que nos enseñe a trabajar. ¿Se acuerdan cuando el Señor les pone el ejemplo de si un hijo les pide un pan o un pez? Hay una serpiente ¿A qué no le va a dar una o serpiente? una piedra, ¿no? No le va a dar una piedra. ¿Qué dice el Señor que le va a dar? Le dará pescado. El Espíritu Santo. Amén. Al que le pide el Señor le va a dar el Espíritu Santo. Amén. Le dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más mi Padre que está en el cielo os dará el Espíritu a todos Sí. los que le piden. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hay que pedirlo. La clave del éxito en la vida de todo del ser humano cristiano que sirve al Señor está ser lleno del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo es una religión más. Está vacío, hermano. Es vacío. Está vacío. Nada más es un religioso. Pero que nuestras lámparas, Límbalo para ti. nuestras lámparas, hermanos, Aceite. tengan aceite. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queremos del aceite del Espíritu Santo. De verdad queremos del Espíritu Santo, hermanos. Pidámosle a Él. Bendito sea mi Y Él nos va a dar el Espíritu sin medida. Dios. Someternos a Él. Sí. Pero para poderle pedir a Él hay que someternos, humillarnos, Buscarle, sí. hay que buscarle. Amén. Porque hay La veces, promesa ahí hermanos, está, que a veces la gente le busca y dice, yo quiero, Señor, que me llenes. Pero en su pensamiento Él está pensando ser mejor que Él, o mejor que Él, o mejor que Él. Estoy envidiando de los demás. Pensando que voy a comer más rápido. Y el Señor conoce eso, hermano. Sí. Vea que Él entiende los Aleluya. pensamientos. Entiende ¿Verdad los que Él conoce los corazones? Intenciones de Él discierne las intenciones. Sí. Pero no, si nosotros pedimos y decimos, llena a mi hermano, bendícelo, derrama tu espíritu en él, dale entendimiento, dale sabiduría, guárdalo. Sí. Y así como pedimos por el anciano, pedimos por el otro hermano, pedimos por el otro hermano, pedimos por los niños, pedimos por las niñas, pedimos por todos. El Señor nos va a hacer una congregación llena de su espíritu. Gloria al Señor. Aquí, ¿verdad que la promesa ya está? Desde que creíste, dice el Espíritu. Tenemos promesas. La promesa ya está. Desde que creíste fuiste sellado. El sello lo tenemos. Aleluya. Sí. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Sí, amén. Yo pienso que hay dones, hermanos, en la iglesia. Sí. A veces están dormidos. Pero queremos que el Señor venga y revolotee sus alas sobre su unidad. Manajagua. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Timoteo, el apóstol le dice, no descuides Donde Dios el don de Dios que hay en ti, que te ha sido dado por medio de la imposición de Posición de manos. manos. de la imposición de manos. Amén. Sí, amén. Yo creo, hermanos, que el Señor a nosotros nos ha dado bendición, Aleluya. nos ha dado Sí. el Espíritu Santo. Amén. Simplemente de que nosotros, hermanos, digámosle al Señor, Señor, aviva tu obra. Ala, En medio de los tiempos, hazla florecer. sí, aleluya. Ahí la cuerda. Este es el tiempo del Señor. Que el mundo esté en problemas, que el mundo esté en guerras, que la ira de Dios está viniendo sobre la tierra, pero digámosle al Señor las palabras de Abacú. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga a nuestra amiga Jenny, porque la ira del Señor está. Se está viendo.
los hijos de desobediencia. Sobre todos los hijos de desobediencia, ya se está viendo. Sí. Hay que apartarse de eso. Pero puede escapar aún de esa ira que Aleluya, viene. sí, puede escapar. Y eso solamente lo hace recibiendo al Señor Jesús Bendito el Señor. como su único y suficiente Salvador. Es la única manera. Sí. Es la única manera. Sí. Como decía nuestro hermano Víctor, conocedora es. Y de que su madre siempre ha orado por ella. ¿Qué más quiere Ella nuestra puede echarnos a amiga la Jenny? vida eterna. Va a esperar que. ¿Qué es lo que está Esa es la esperando? pregunta. Esperar que. Mira, hermanos, que es verdad que es una bendición, hermano Víctor, hermano Florentín. Ustedes que han tenido padres o madre, una madre que oraba por ustedes. Aleluya, hermano. Es una bendición, hermanos. Sí. Tener un padre que ore por uno. Amén. Dios bendiga a los niños, a nuestros niños, Gloria a los hijos de mis hermanos, a las hijas de mis hermanos. Sí, amén. ¿Verdad que es una bendición, hermanos? Una bendición, sí. Que una ancianita, que un anciano Ore por uno. ore por uno. Se siente un respaldo, se siente una ayuda. Aleluya. Usted, yo creo que es verdad que su mamá ora por usted. Y entonces reciba al Señor. Huya de la ira venidera, Jenny. El Señor la quiere salvar. ¿Verdad que nos alegramos cuando la miramos venir? Sí, hombre. qué manera. Desde que estábamos en el Slauson, en el cuartito ahí, Aquí. ella llegaba, ¿se acuerdan? Sí, en el cuartito. Ahora debajo de esta carpa ella sigue llegando. Y ojalá que cuando entremos a ese templo siga viniendo, pero ya no Sí. como amiga. Hasta cuando andamos No, de como una hermana, hombre. Sí. Amén. ¿Qué dice nuestra amiga Jenny? ¿Quiere ser en Aleluya. esta mañana? Sea rebelde, entrégale su corazón. Que Dios le bendiga. Que le llega a ti. Porque, hermanos, tiempo ahorita hay todavía para escuchar la palabra de Dios. Abierta todavía. La puerta del arca sigue Abierta. Sí. abierta. Y es bienaventurado el que oye, pero es más bienaventurado el que pone por obra su palabra.